¿Qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en las enseñanzas de Jesús, pero de una forma distinta. No como una lista de reglas, ¿saben? Sino como el tejido de una nueva fibra moral y espiritual para la humanidad. Vamos a seguir el hilo de sus dichos en orden cronológico, basándonos en la versión King James, para ver exactamente cómo se fueron hilando esas primeras hebras. Y para que nos sirva de guía, vamos a tener esta pregunta en mente. ¿Cómo es que las primeras enseñanzas de un líder espiritual empiezan a tejer una tela completamente nueva para la humanidad? Esta idea del tejido de verdad nos va a ayudar a entender toda la estructura y el impacto de su mensaje. Bueno, primero lo primero, ubiquémonos un poco. Esta línea de tiempo nos muestra los momentos clave. Fíjense, el nacimiento por allá del año 5 a.C., su bautismo casi 30 años después y casi enseguida el Sermón del Monte. Es ahí donde se va a revelar el patrón central de todo lo que enseñaría. Entremos de lleno a la primera parte, un comienzo humilde. Es aquí, literalmente, donde se empiezan a hilar los primeros hilos de este nuevo tejido del que hablamos. Miren qué interesante este detalle de los pañales. Es que este es el primer tejido literal que se menciona. Y no es una tela de realeza, para nada. Es una tela de humildad. Un símbolo potentísimo de un comienzo profundamente humano en un pesebre, simplemente porque no había sitio en la posada. Pasan los años, y a los 12, vemos cómo aparece un hilo distinto. Sus primeras palabras registradas, cuando lo encuentran en el templo, pues no son las de un niño cualquiera. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, ya se ve un propósito único, una conciencia temprana de su misión. Ahora vamos a la preparación del terreno. La prueba en el desierto es como ese momento crucial en el que se tensa el telar. Sin eso es imposible empezar a tejer nada. Aquí es donde se establecen los principios que sostendrán todo. Jesús rechaza 3 tentaciones clave: el poder material sobre lo espiritual, el poner a prueba a Dios por presunción y el poder terrenal a cambio de adoración. Sus respuestas son básicamente los hilos verticales y fuertes, la urdimbre, que le darán estructura a todo su ministerio. Con esos principios ya bien firmes, empieza a reunir a sus primeros seguidores. Y ojo, no son ni sabios ni poderosos, son pescadores, gente común y corriente. Cada llamado, cada encuentro, es como si estuviera juntando los primeros hilos que van a formar la base de una nueva comunidad, toda unida por su palabra. Y esto nos lleva a un momento que lo cambia todo, un nuevo patrón moral. El Sermón del Monte es donde el diseño completo, el patrón complejo y detallado de este nuevo tejido, se le revela al mundo. El corazón de este nuevo diseño son, sin duda, las bienaventuranzas. Fíjense en el patrón. La bendición no está en el poder, ni en la riqueza, ni en la fuerza. Está en virtudes internas. En la humildad, la mansedumbre, la misericordia. Le da una vuelta de 180 grados a los valores del mundo. Entonces, el punto clave es este. Estas enseñanzas no eran solo como un anexo a la ley que ya existía. No, significaron un retejido completo de la moralidad, cambiando el enfoque de las acciones externas a las intenciones del corazón. Y esta comparación lo ilustra de una manera genial. La estructura siempre es la misma. Ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Es un cambio brutal. Se pasa de la lógica de la venganza, del ojo por ojo, a una ética de perdón radical, de amor incondicional, incluso hacia los enemigos. Esta es, sin duda, una de las fibras más desafiantes de todo este tejido. Y aquí la tenemos, la famosa regla de oro. Este es el hilo central, el que une todo el patrón moral. Es un principio que parece simple, pero es increíblemente profundo. Básicamente, resume toda la ley y los profetas en una sola idea para la interacción humana: la empatía activa. Pero a ver, ¿cómo se lleva un patrón tan profundo a la vida real, al día a día? Bueno, nuestra última sección, Señales e Historias, nos muestra cómo Jesús fue tejiendo su mensaje activamente en la vida cotidiana de la gente. Una de sus herramientas principales fue la parábola. ¿Y qué es una parábola? Pues eso, una historia sencilla que se usa para explicar una lección moral o espiritual. La genialidad de esto es que tomaba verdades súper complejas y las hacía tangibles, usando ejemplos que todos entendían, como sembrar o pescar. La parábola del sembrador es el ejemplo perfecto. Explica por qué un mismo mensaje puede tener efectos tan distintos en la gente. El problema no es el mensaje en sí, sino la tierra, o sea, el estado del corazón que lo recibe.
Algunos están duros, otros son superficiales, otros están llenos de preocupaciones, y otros están listos para recibir, entender y dar fruto. Y además de las historias, estaban las señales. Los milagros no eran solo para demostrar poder y ya. Eran una forma tangible de afirmar que estas enseñanzas tan radicales no venían de cualquier persona, sino que estaban respaldadas por una autoridad divina. Y un último hilo, que resume de forma muy potente la esencia de esta enseñanza, es este: no juzguen. Es un llamado directo a mirarse a uno mismo antes de criticar, a la misericordia antes que a la condena, a entender que la misma vara con la que medimos a los demás será la que usen con nosotros. Y así, volvemos a nuestra idea del principio. Hemos visto cómo se hilaron los primeros hilos de un tejido moral y espiritual completamente nuevo. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. ¿Qué hilos de estas enseñanzas, desde amar al enemigo hasta la regla de oro, siguen entretejidos en la tela de nuestro mundo hoy en día?